Le voy a leer al final del programa esa comunicación que ya ha sido confirmada por el programa, porque hoy estoy en comunicación con la doctora Iracema Arévalo, que es una conocida doctora, médico, ella que vive en Estados Unidos, pero para referencias es hija de también pediatra colega del doctor Villacorta en especialidad y también como médico, pediatra conocido como Chololongo Arévalo. Así que debe estar ella en Ottawa, Estados Unidos, y acá son las 8 de la noche con 49 minutos. Allá creo que estamos una hora de diferencia. Doctora Iracema Arévalo, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Aquí muchísimas gracias por llamarme y darme este tiempo en comunicarme contigo y con la comunidad en Iquitos, que estamos pasando por un momento muy difícil, y aquí para poder responder a tus preguntas. Bueno, la primera pregunta, doctora, usted coincide, porque hoy ha tenido una conferencia, el día de ayer ha habido una conferencia brindada por usted, pero coincide con todos sus colegas que dicen que el 80% de la población se va a contagiar, un 20% no se va a contagiar, pero ese 80%, algunos de ellos van a ser asintomáticos, el 30% va a ser asintomático y un mínimo número de la población va a fallecer. Pero lo que hay que evitar en esta estadística es llegar a la histeria colectiva, que ya se ha llegado en Iquitos, que me imagino usted también debe estar informada. Entonces, si ya llegamos a esta histeria colectiva, los médicos, la experiencia suya, ¿qué es lo que debe hacer la población, doctora? Hemos llegado a una etapa de histeria colectiva en la cual, por diferentes razones, una etapa fundamental es la etapa de prevención. En este instante necesitamos una directiva, una línea de acción, tanto en el manejo de pacientes como manejo social de nuestra comunidad. Entonces va a ser fundamental la emergencia de diferentes líderes en diferentes niveles. Tenemos la Dirección Regional de Salud a nivel del gobierno regional, que puedan dar directivas a nivel social, y el cuerpo médico de nuestra ciudad, el cuerpo médico, el Colegio Médico de Iquitos, con quienes hemos estado en comunicación, que podamos manejar a la población. Lo que he logrado, yo hablar con el gobernador, y he logrado hablar en algún instante con el doctor Percy Minaya, y con diferentes colegas en la comunidad, compartir la experiencia vivida en los Estados Unidos. Le digo, Jaime, porque la experiencia que estamos viviendo en Iquitos es más crítica, pero no diferente de lo que estamos viviendo en los Estados Unidos. Nueva York, la primera ciudad potencia del mundo, ha vivido casi las mismas situaciones que está viviendo en estos instantes Iquitos. La diferencia es que en la ciudad de Nueva York tenemos una potencia que nos puede rápidamente venir con soluciones por la actividad y la parte financiera y el alcance y la organización que tiene. Ahora, estamos en una fase que es fundamental. Lo que di una conferencia el día de ayer, Jaime, en la que mencioné que es fundamental el manejo inicial del paciente, porque en Iquitos no tenemos ni siquiera paracetamol en las farmacias, ni oxígeno en los hospitales, ni en los sitios donde hemos abierto los albergues para los pacientes. Pero esa situación no se habrá vivido en Estados Unidos, en Nueva York, no habrá habido escasez de medicamentos, ¿no? No. Bueno, entonces ahí estamos hablando de cosas... No ha habido una prescripción a larga escala de hidroxicloroquina como se está haciendo en el Perú. Hemos utilizado unos protocolos del Ministerio de Salud, se están utilizando de manera muchas veces sin receta médica. Eso no está permitido en los Estados Unidos. Pero yo he querido compartir y he compartido con colegas el uso de la telemedicina como alternativa para este manejo de la histeria
comunitaria que estamos viviendo de nuestra sociedad en Iquitos, de nuestra comunidad en Iquitos. Le digo porque no hay dirección ni siquiera en lo que tenemos que hacer en etapas iniciales. Lo primero que remarco siempre es que el COVID-19 no es un diagnóstico de muerte. Todo el mundo piensa ahora que si tienes COVID-19 te vas a morir. Eso no es cierto. La tasa de mortalidad, dependiendo de los países, el acceso al servicio de salud y el acceso en nuestros casos a oxígeno, a las cosas mínimas, estamos entre 1 a 4% y pueden llegar en algunos sitios 10, 12%, lo hemos visto en otros países. Ahora, nos ayuda mucho el uso de la telemedicina. Yo estoy manejando desde acá, desde Estados Unidos, una gran cantidad de pacientes en Iquitos que les estoy dando directivas de lo que hacer. Si al inicio el paciente me tiene tos, congestión nasal, dolor de garganta, es probablemente un COVID, no necesito hacer una prueba. No voy a decir al paciente tienes que hacer una prueba inmediatamente para descartar o no. Dentro de esta epidemia lo que tengo que considerar que es un COVID-19. Y de repente si es un paciente que no está en el grupo de riesgo, 80% de chance de que se me recupere y que no necesite utilizar nada más. Hay un 20% que se me va a complicar, que generalmente en medicina nunca se utiliza la palabra ni siempre ni nunca, que generalmente es un grupo etario que podría tener algún tipo de complicaciones cuando hay una serie de comorbilidades. Y estamos hablando de comorbilidades, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva. Entonces estos pacientes se los puede identificar. Entonces lo que estamos haciendo es, en Estados Unidos, se ha instituido en los diferentes estados una línea de COVID, es que el paciente puede llamar, averiguar sus síntomas y de ahí se conecta con un médico para poder, a través del teléfono o de FaceTime o de WhatsApp. Ahora, pero doctora, ¿usted cree que ese sistema de teleconferencia pueda funcionar en Iquitos con el internet malísimo y con la escasez de médicos? Mire, no creo que en ninguna ciudad el 70% de los médicos de la zona de emergencia de un hospital estén infectados y no puedan atender. La clínica Anestal ha cerrado. El hospital de salud tiene a 4 médicos entubados, 12 en UCI, y entonces, ¿quiénes hacen teleconferencia? Los médicos. Entonces, esa es una situación que no se vive en Iquitos, ¿no? Pero ¿sabe qué, Jaime? Podemos actuar pidiendo ayuda a los médicos, a los colegas a nivel nacional e internacional. Bueno, le digo, se ha iniciado una iniciativa, tenemos una iniciativa que estamos en marcha, la promoción de San Agustín de 1990 con la Misión Médica Jorge Arévalo. Estamos creando unas brigadas de rescate para tener básicamente acceso a médicos que no necesitan estar en Iquitos, que nos van a ayudar, y queremos crear voluntariado para que puedan llamar con sus síntomas y les vamos a ayudar. De tal manera que podamos hacer un manejo temprano, porque si llegamos a la fase en que el paciente tiene dificultad respiratoria y necesita oxígeno, es una fase bastante ya avanzada. En una ciudad como Iquitos, tenemos que actuar antes. He hablado con el maestro Ciro Maguiña y definitivamente Iquitos es un área en el que tenemos que utilizar todo tipo de arsenal médico y avance científico y avance tecnológico, aunque sea una llamada por teléfono. ¿Se puede hacer ese tipo de colaboración con los médicos de Estados Unidos? Claro que sí. He comunicado hoy día con el peruano. Ahora, puede sonar un poco duro, doctora, pero yo le voy a decir, a ver, a través de teleconferencia, cuando alguien de Iquitos, un médico que trata a un paciente, le dice, doctora, no tenemos oxígeno para el paciente, ¿qué podemos hacer? En este instante yo sé que diferentes autoridades, diferentes líderes, diferentes organizaciones, el gobierno central está trabajando en esto. Yo sé, he visto la gran campaña del padre Raimundo, un
ser ejemplar que ha iniciado con el vicariato y se ha logrado, por lo menos para construir una planta de oxígeno que pueda proveer y abastecer, no sé si abastecer, pero proveer el oxígeno para pacientes en Iquitos. Sé además que el gobierno central, por mientras, desde Lima a Iquitos, diferentes balones, la gente está haciendo uso diferente de estas cosas y está haciendo un negocio que termina siendo bastante controversial a la vez. Perverso. Es definitivo, es doloroso ver esto, parece un holocausto. Exacto. Yo veo y... doctora, este tema no se va a agotar, nosotros le agradecemos este contacto, vamos a mantener en contacto en estos días con usted para que nos dé la experiencia de Estados Unidos y cómo se puede aplicar en Quito. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, gracias por tu llamada. Gracias. La doctora Iracema Arévalo, ¿qué es lo que sucede muchas veces, amigos, con la gente que está en el extranjero y que quiere ayudar a Iquitos desde su profesión, ¿no? La doctora Iracema, el otro día conversamos con Juan Carlos Bardales, que estaba en un hospital en Nueva York, y los de Iquitos decimos, miren, ¿cómo podemos hacer teleconferencias si ni el internet está bueno? Y eso que sea el mensaje final, Carlos Maurilio, en este día, como todos los días, que no es nada fácil. No es nada fácil, ¿saben por qué? Porque las muertes, cuanto más cercanas, duelen más. Y la doctora Iracema, con esto termino, me escribe al WhatsApp, la doctora Iracema me dice, Jaime, no me entendiste mi punto, el manejo prematuro del paciente es esencial y eso se hace con una llamada de teléfono o FaceTime o WhatsApp. No necesitamos tecnologías de software. Ese manejo lo estoy haciendo desde acá a 138 pacientes en Iquitos. Nadie se me paniquea, no corren por tomografía, que es una moda ahora en Iquitos que no ayuda para nada si el paciente no tiene dificultad respiratoria o necesita ser intubado. Y puedo ver con llamadas por teléfono. Casi todos tienen teléfono celular en Iquitos. Sí, doctora, leo su opinión también y ella dice que no correr por la tomografía. Porque eso es una moda ahora en Iquitos que no ayuda para nada si el paciente no tiene dificultad respiratoria o necesita ser intubado. Entonces, y la gente está corriendo a hacerse tomografía en Iquitos, ¿no? Pero la doctora dice que no. Entonces, ¿qué le parece, doctora? Seguro nos está viendo en Ottawa, en Estados Unidos, porque me dicen que está uno de los lagos más hermosos de Estados Unidos. Si uno de estos días conversamos solamente un tema, porque hablamos de mucho tema y de repente se diversifica el mensaje. Hablamos solamente de la importancia de la tomografía en pacientes con síntomas o sin síntomas de COVID-19. Voy a llamarle a su esposo Otto González, un agradecimiento a Otto González que nos ha hecho el contacto con la doctora, pero vamos hablando de eso, si no mañana, el próximo miércoles, doctora.